Bienvenidos a Easy, un podcast creado exclusivamente para ti, para mí, para todos. En esto que estén en Easy, conciencia sin drama, transformación sin rodeos. Ese es el eslogan de este podcast, inspirado por Viviana Sánchez y por mí, Isabel Schön. Empezamos. ¿Por qué nos cuestionamos? Bienvenidos a Easy, Conciencia sin Drama, Transformación sin Rodeos, episodio 7. Ok, aquí está mi hermosa amiga, compañera, Livia. ¿Cómo estás, Livia? Muy Cuéntanos. bien, muy bien, muy bien. Contenta con este nuevo episodio y con esta pregunta que nos llegó. ¿Por qué nos cuestionamos? Interesante, ¿verdad? Qué pregunta tan interesante, porque es algo que hacemos frecuentemente. Y en todos los ambientes, en todos los espacios, consciente o inconscientemente. Hoy, pues sí, exactamente. Interesante, interesante. Bueno, vamos a ver cómo hoy abrimos estas chispitas de luz, como me gusta decir, y reflexionemos sobre este cuestionamiento. ¿Por qué nos cuestionamos? ¿Y qué te parece a vos? ¿Por qué nos cuestionamos? ¿Por qué nos cuestionamos? Primero, cuando nos damos cuenta que estamos cuestionándonos, quiere decir que ahí hay una chispa de lucidez. O sea, me estoy dando cuenta. Y en ese me estoy dando cuenta, quiere decir que me salgo por instante de un personaje, de algo que se está cuestionando, para observarme y decir, ¿por qué me estoy cuestionando A o B? Entonces, el cuestionamiento es un trabajo de la conciencia y no del personaje, necesariamente. A ver, eso lo vamos a desmenuzar. Pero hablabas hace un ratito, ¿por qué aparece esa voz, decías? Y eso me parecía interesante. ¿Por qué aparece esa voz dentro de nosotros? ¿Por qué esa voz nos hace sentir dudas? ¿Por qué esa voz nos hace sentir que no somos suficientes? ¿Por qué esa voz nos hace pensar que las cosas tienen que ir de otra forma y no de cómo están yendo? ¿O porque esa voz nos hace sentir bien o no bien? Interesante, y me pareció interesante hacerte esa pregunta porque ahí empieza todo, ¿sí? Cuando nos cuestionamos, quiere decir que primero hicimos un stop, ya usamos la herramienta que aprendimos aquí en Easy, ¿sí? Y en ese stop podemos ver que eso que yo estoy cuestionando me da una información, ¿sí? Y la calidad de esa pregunta, de ese cuestionamiento, te da el camino más directo a ver eso de otra manera, a indagar, a investigar. Pues estás cuestionando porque quieres ver qué hay detrás de ese cuestionamiento. A veces inconsciente, bien dicho, y a veces consciente. Y cuando lo haces más consciente, te das cuenta que en ese proceso, que es un proceso realmente, te vas actualizando, porque juzgas, puedes entrar al juicio, si ese juicio o ese cuestionamiento que haces está de acuerdo con lo que eres hoy, con ese personaje, dijiste hace un rato, con ese personaje, si me identifico todavía con eso o no. Y por eso me pareció interesante hacerte esta pregunta así concreta, porque nos da como un hilo conductor para poder ir desarrollando este, esta, esta fabulosa pregunta que nos hicieron nuestros hermosos participantes de este programa Easy. Bueno, amor, ¿qué más puedes agregar a esto que acabo de comentar? Wow, se puede agregar mucho porque parece una pregunta simple, sencilla, pero es una pregunta muy, muy profunda. Porque el cuestionamiento es, primero, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. O sea, nos cuestionamos, o sea, pensamos desde patrones sobre todo desde patrones que han sido o que
hemos integrado sin darnos, o sea, sin pensar por qué pensamos lo que pensamos y por qué vemos la vida como la vemos, porque, bueno, viene dentro de un sistema, un programa que tenemos cada persona en nuestra personalidad, donde vivimos, cultura, etcétera, etcétera, pero no lo hacemos constantemente desde siempre. Lo que pasa es que no nos enseña a hacer buenas preguntas en el cuestionamiento y es, ¿qué es cuestionarse? Bueno, cuando nos comparamos con con ciertas personas o cuando juzgamos, esto está bien, esto está mal, todo es una forma de cuestionarse. Y Ujú. ese cuestionamiento puede ser letal o puede ser brillante. Claro, exactamente. Interesante, está tan interesante este punto de por qué uno se cuestiona. Se cuestiona, ¿por qué? Porque, como decías tú, puede haber dos vertientes. Se cuestiona porque está acostumbrado a la crítica, ¿sí? ¿Sí? Al chisme, al drama, y eso lo hacemos de manera inconsciente. Entonces estamos cuestionando, juzgando y todas esas calidades o cualidades en ese sentido, ¿no? O, como decías tú al principio, es porque te estás dando cuenta de que tu sistema de creencias le falta algo, ¿sí? Si yo me cuestiono, por ejemplo, hay una frase aquí que se dice, en muchas ocasiones la he escuchado, que se dice, siempre hicimos las cosas así. Wow, y a mí me da un cortocircuito cuando digo, ¿por qué? Porque choca con mi sistema de creencias. Entonces, si siempre las cosas se hicieron así, quiere decir que se van a seguir haciendo siempre lo mismo. Creo que no. Entonces, ahí yo estoy cuestionando, ¿esto será verdad o no? Es un cuestionamiento que me hago. ¿Por qué? Porque va contra mi sistema de creencias, porque me gusta indagar, me gusta aprender, me gusta renovar, porque soy yo y mi sistema de creencias. Entonces, ese impulso de mirar más allá y cuestionar, ¿qué quiere decir? Más allá de la pregunta. Por eso te decía que cuando eres más claro de lo que quieres preguntar acerca de, es porque también ahí estás eligiendo el camino más apropiado a las soluciones. O en este caso, como me gusta decir, es la actualización de tu sistema de creencias, de tus patrones, de tus conductas, bueno, de todo lo que te hace ser ti mismo, ¿no? Ujú, Y también me pareció interesante cuando dijimos que hacer ese stop, que era una herramienta que habías aportado tú al podcast en Easy, y te das cuenta que siempre hay un hilo conductor que nos lleva a nosotros mismos más actualizado, y eso está fascinante. Entonces, cuestionarse es también una toma de conciencia, ¿sí? Es también abrir esa mente, salir de la caja, por ejemplo, ¿sí? Y tiene, como decías tú, puede ser letal o puede ser también un leal amigo, ¿no? Entonces, me parece fabuloso enfocarlos de estas dos maneras, donde es un acto consciente, ¿sí? Es un acto, al ser consciente es un acto interno hacia lo externo, o como decías tú también, eso solamente enfocado a lo externo, que eso nos lleva a la crítica, al autosabotaje y a todo ese mundo de los menos, para ponerle así un nombre, ¿no? y interesante lo que dices, agrego que, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos autocuestionando o que estamos cuestionándonos algo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque normalmente vamos tan en automático, vamos sobre Mm, el día a día, creyendo que, bueno, que tenemos que hacerlo en el día a día, la casa, bla, 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 todo lo que tenga que ver, bla, 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 bla. Este, Dentro de ese día a día, cuando estamos en automático, hay como destellos de de cuestionamiento que no nos damos cuenta. Y lo que tú ujú. decías, ¿cuándo puede ser letal? Bueno, cuando estamos siempre comparándonos con lo que está, lo que está afuera, lo que me falta, lo que por qué A o por qué B.
Em, eh, ¿Qué hizo que esa persona se comportara de esa manera? ¿Qué hizo que esa persona tomara tal decisión? Ahí estamos afuera de el cuestionamiento hacia adentro, que sería el hacernos preguntas, que tú siempre lo dices. ¿Cuál es la frase que tú dices? El valor de tus preguntas es el valor de tu respuesta. Claro, tu relato te delata. ¿Por qué? Porque ahí cuando aprendes a escuchar lo que dices, te das cuenta mayormente de que ahí están las respuestas. Entonces, esto de por qué nos cuestionamos, para poner un ejemplo, o tomar este ¿Cómo ejemplo, siente esa mejor dicho, persona, no? es, por ejemplo, esto de por qué nos cuestionamos, en realidad, escuchándolo profundamente, es qué hay más allá de esta pregunta que me estoy haciendo yo. Eso se llama de manera consciente. Si yo estoy cuestionando, por ejemplo, esto que estoy haciendo, ¿me va bien o no? Eso es un cuestionamiento, es un cuestionamiento muy profundo porque te estás conectando contigo mismo, estás incluyéndote en la ecuación, me gusta decir, y ese paso te lleva a la conexión contigo para hacer esa actualización. Si es algo que yo me estoy cuestionando y viendo que ya no me sirve, entonces, como decías tú, como otro hábito. Y yo Puedo tengo un ejemplo. cambiar, puedo cambiar una creencia obsoleta, que yo le digo obsoleta porque me di cuenta que no me sirve, entonces le digo obsoleta, la cambio por una más actualizada, acorde a lo que soy hoy. Por eso en mi presentación decía yo soy la mejor versión de mí. Yo soy, esto que ves aquí, soy, y soy de manera consciente. Y yo tengo un ejemplo para eso, que lo acabo de vivir y que lo he compartido con algunas personas, de entender ese cuestionamiento, para que lo pongamos en contexto. Yo acabo de salir de un reto. Ese reto fue un reto donde yo tenía muy claro lo que yo tenía que hacer y mi estado de ánimo, o sea, mi, eh, ¿cómo se dice? Mi compromiso no era el 100%. Yo anoté en ese compromiso un 60%. Y me dice la otra persona, ¿cómo tú vas a querer conseguir este reto si no estás comprometida al 100%? ¿Vale? Y yo No, dije, bueno, porque yo voy a dejar ciertos patrones que no me han llevado, porque tenía muchos años en el mismo tema, teca, taca, 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 cuestionándome desde un lugar que no era el que me llevaba a donde ahora estoy en el proceso en el que me encuentro, ¿vale? Entonces, para hacerlo corto, yo estuve estas 6 semanas haciendo ciertas cosas, ciertas no, hice con claridad unos pasos, por decirlo, unos compromisos, y en la medida que fueron pasando las semanas, mi compromiso del 70, del 60, lo fui aumentando. Y me llevó donde tuve la conclusión, no sé si se dice así, el sábado pasado, que fue el día del check-in, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí conseguí este reto? ¿Qué fue la diferencia? Y ahí hay un cuestionamiento donde hacemos un stop y decimos, ¿qué ahora? O sea, ¿por qué ahora sí logré este proceso que tenía años buscando de manera mágica, y lo digo mágico, porque buscaba pastillas mágicas inconscientemente y un diálogo, un cuestionamiento interno que me iba a llevar siempre al mismo resultado? Y ahí fue donde me di cuenta que el compromiso yo no lo tuve desde un principio al 100%, lo fui aumentando. Y además que hubo algo agregado que lo hemos escuchado en millones de veces, porque lo escucha, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora yo sí lo puedo decir con firmeza porque lo experimenté. Ya no es teoría y es el cambio se fue dando desde un agrado, desde un disfrute, aunque no, aunque ciertos
situaciones que, ciertas cosas que tuve que hacer, no habían disfrute 100%, pero yo sentía disfrute, ¿no? Y luego me hice una pregunta a mí misma, que ya después se las contaremos porque no viene de este tema, donde esto fue lo que me ayudó a conseguir el punto donde estoy. Entonces, ese cuestionamiento donde yo finalmente entendí, porque lo vi, lo entendí y me cayó el 20, el 30, el 50 y todo. Ah, ya entendí porque ahora sí, es un cuestionamiento nuevo y hablo y hago aquí porque es un nuevo sistema, como tú lo estás diciendo, un nuevo ambiente donde aún no está ganado el cuestionamiento porque es una cuestión que es a través del tiempo, porque si no hay que sostener las cosas, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Recordando que tengo que eh, le tengo que dar comida, como si se le tengo que nutrir, Alimentar, le nutrir. tengo que nutrir este espacio para que el cuestionamiento anterior, que estamos hablando que los cuestionamientos vienen de creencias, de formas de ver la vida, de cosas como tú dices arcaicas, que ya no me funcionan y seguimos ahí, pegados. Ay, esto lo vamos a conseguir. No, no, no y no. Finalmente Claro. entendí que no es posible hacer un cambio con el mismo pensamiento anterior, que lo dice Henry Ford. Necesita un 10%, un nuevo pensamiento, y tú dices, lo repito como loro, pero no lo vives. Entonces, es importante que las personas, o la que nos hizo la pregunta, ¿qué se está cuestionando? ¿Desde ¿Qué hizo dónde? esa ¿Desde pregunta? dónde se cuestiona? Sí, sí. ¿Desde dónde se cuestiona? ¿No? De lo interno o de lo externo. Y me encantó tu aportación, Viviana, porque si cambias tu sistema de creencias a uno más actualizado, te das cuenta de que avanzas. Y eso era lo que se requería, ese cuestionamiento. Por eso decía yo, más allá de la pregunta, ¿qué hay? Hay todo un mundo que te hace siempre caminar hacia ti mismo, ¿sí? A conectarte contigo mismo y con todo lo que conlleva eso, ¿sí? Y adoptar ese nuevo sistema de creencias va también a ponerte en un lugar nuevo, que vas a tener que hacer cosas diferentes, que vas a tener, como decías tú, tu ambiente es nuevo, porque tú eres nueva. Te encuentras ahora en ese reto que empezaste así y ahora estás asá, ¿sí? Magnífica. Entonces, quiere decir que asumiste consciente tu nuevo, tu nueva actualización, para ponerle así, tu nuevo yo, me gustaría también decir, sí, puede ser muchas maneras. Y eso es la resignificación de todo este proceso hecho en conciencia. Y cuestionarse está fabuloso entonces, porque Sí. ahí tienes la posibilidad de crear un nuevo ambiente, un nuevo espacio, un nuevo yo. Sí, y sobre todo eso, que si estás incómoda, si no te sientes, ok, cuando uno se cuestiona también desde la conciencia, es porque uno ya ha llegado al punto donde dice estoy harta. O sea, Mm, porque ujú. mientras que uno está, como decía uno, bueno, un mentor, para hablarlo de alguna manera, él decía que el elixir de los dioses o algo así era el ver las nuevas posibilidades. Pero por otro lado, también en un proceso de cambio, lo que hacemos es meternos miel. O sea, nos ponemos miel, que significa que le ponemos la curita a este cuestionamiento y seguimos con la piedrita en el zapato hasta que decimos, ya estoy harta, ya no aguanto, que ese fue mi punto. Ya yo estaba harta. Y este harta, que yo escribí un libro que se llama Basta ya, ahora sí, ahora entendí lo que hace un montón de años escribí desde un lugar, era ese punto de decir, ok, ahora lo nuevo. Entonces, cuando te estás cuestionando, ¿qué siente? ¿Qué crees tú que siente la persona? Cuando se está cuestionando algo. ¿Incomodidad o comodidad? Normalmente es incomodidad. Incomodidad la mayor parte. Y mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué les parece si continuamos con este tema de qué es cuestionarse y qué significa?
Si quieren que continuemos con este tema, por favor nos escriben, nos dan o nos mandan unas preguntas también. Pero si quieren un capítulo 2 del episodio 7, ¿por qué nos cuestionamos? Por favor nos escriben. Y Viviana, llegamos al final hoy de este capítulo 7 de Easy. Wow, estuvo fabuloso y me encantó. Y a mí me gustaría continuar con este tema. ¿Qué te parece a vos? A mí también. Entonces me despido, un abrazo, resignifica y cuestiona lo que estás cuestionándote, toma stop, velo, mira, ponlo al frente y haz una resignificación que ya nos las compartió Isabel y es qué hay detrás. Un abrazo. Un beso a todos, muchísimas gracias.